muy frágil, ¿no? Desastres como lo que vimos con Tailandia, por ejemplo, ¿no? Cuando los tsunamis. Bueno, pues eran zonas que tendrían que haber estado protegidas por manglares, y esos manglares típicamente en el mundo se están quitando para poner unas zonas hoteleras que a los hoteles obviamente les van a pegar, ¿no? Y creo que de ahí es de donde viene la vulnerabilidad de la gente, de estar en el lugar equivocado, digamos, porque sean zonas como lo de Katrina también, ¿no? Zonas que típicamente, como tú dices, van a tender a volver a un cierto equilibrio natural, pero pues ahí está la gente y ahí vemos mucha afectación. De hecho, los desastres son producto de un evento natural, que el evento natural por sí mismo no es malo, pero se vuelve un desastre cuando afecta a población o a producción económica. Y es ahí donde está toda esta interacción que hay que pensar, ¿no? Y ahí estaríamos hablando más bien de prevención o más bien de, bueno, o hay de todo, es sobre explotación de recursos, incapacidad de la tierra para procesar, pues ahora sí que lo que uno vive todos los días. Pero por ejemplo Londres, en el Támesis, tienen unas compuertas muy impresionantes que se supone que protegen a Londres de inundaciones en caso de que venga este cambio climático o que tengan... Y uno dice, bueno, pues a lo mejor sí se puede hacer, pero sale carísimo, solamente los ingleses en Londres, porque no en el resto de Inglaterra, pero sí en Londres quizás lo puedan hacer. Benjamín. Bueno, qué bueno que tocaste el tema de la historia, porque hay un campo muy reciente relativamente, que es el de la historia ambiental. Y ahí hay un libro importante que es escrito por John McNeill, que se llama Algo nuevo bajo el sol. Entonces, estamos viviendo fenómenos inéditos en la historia de la humanidad, digamos, esto que tú comentas de se inundará Londres, bueno, pues es algo que no se sabe, hay una gran incertidumbre, y lo que comenta el doctor McNeill es que en los últimos 50 años en el planeta, las sociedades humanas han impactado de una manera más fuerte los ecosistemas que en toda la historia de la humanidad. En los últimos 50 años. 50 años. En los últimos 50 años se ha impactado a los ecosistemas, ríos, mares, suelos, atmósfera, lo que no se había impactado en toda la historia de la humanidad, que estamos hablando de más de 100.000 años. Sí, claro. No, bueno, pues es impresionante esa cifra. Claudio, un último comentario antes de que nos vayamos al corte. Nos tenemos que ir en un minutito más. Sí, mira, yo creo que tocaste un punto que es muy importante, y yo creo que la humanidad con respecto a los problemas ambientales es muy reactiva. O sea, somos muy reactivos, entonces hasta que tenemos los problemas queremos tomar medidas, y esas medidas finalmente son extremadamente caras, algunas veces inviables desde el punto de vista económico e incluso social. Entonces, ese es parte del problema, que no hemos sido preventivos en la mayoría de los casos, que sería mucho más sencillo, mucho más barato, y que no nos llevaría a tener incluso desastres en el sentido de tener gente que fallezca por estos eventos, ¿no? Entonces somos muy reactivos y ese es parte del problema. Bueno, pues ahí tienen ustedes entonces cómo realmente es una combinación de factores, y bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos en un momento más con ustedes en SEI en Contexto. Volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa SEI en Contexto con el tema de proyectos ambientales en Puebla, y bueno, hemos empezado a discutir algunos de los temas globales, digamos, o generales, como para entender mejor el asunto. Se habla a veces de cambio climático, se habla de sobrepoblación, tú, como mencionabas, Maru, a veces depende de dónde y cuándo esté la población ahí, falta de prevención, somos muy reactivos. Algunas cifras, dabas una muy interesante, ¿no? Que en los últimos 50 años hemos tenido pues mayor deterioro que en toda la historia anterior en nuestro planeta. ¿Cómo podemos entender, cómo podemos transmitir a la población esto? Alguna vez nos diste en otro programa, Amaru, una cifra que me impactó mucho. ¿Quieres comentar, por ejemplo? El cambio climático, por ejemplo. El cambio climático tiende a... Ya han hecho varias simulaciones de qué es lo que pasaría si aumentara la temperatura
y si en general se ha visto que se reduciría la precipitación. En precipitación no están muy de acuerdo los modelos de circulación global, pero sí en aumento de temperatura. Y entonces han hecho simulaciones para todo el país. Y hay varias cosas muy interesantes. La que me comentaba esa vez que era que es probable que entre 2050 y 2100 aumente, como que entre el agua como hasta 50 kilómetros en lugares como Veracruz, en algunas partes del estado de Veracruz. También al norte. A ver, o sea, que sube el nivel del mar y por lo tanto invade. Sí. Digamos, la playa ya no es playa, ya se sigue, digamos. Se sigue, y el problema es que ahí es muy plano. Exacto. ¿No? Todo eso, Yucatán, todo eso es muy plano, no como Puerto Vallarta, que se va a encontrar con cerros, ¿no? Sino que ahí es muy plano, entonces entraría mucho, hasta 50 kilómetros en algunos puntos. Y eso implica mover poblaciones, producción, y tendría costos altos para la industria petrolera también. Entonces, ese sería uno de los efectos esperados, y ya hay varios modelos que lo han podido calcular, ¿no? Entonces, pues es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque claro, si dejamos que pase, después es carísimo resarcir el daño, ¿no? Entonces, todo esto sirve mucho, estos estudios, porque te permiten planear y prevenir desastres, ¿no? Otro de los efectos que es muy importante sería la sequía. El aumento en la temperatura hace que el agua se evapore muy rápido. Entonces eso hace que la tierra quede pues básicamente inservible, porque se hace como una capa, ¿no? Claudia sabrá mejor que yo de esto. Ahora mismo nos cuenta. Y una de las cosas que se ha visto que podría pasar es que se redujera la aptitud de la tierra en México para producir maíz. El 60% de la tierra no sería apta para la producción de maíz. Qué barbaridad. Y eso es maíz, que es algo que más o menos puede tolerar temperaturas más altas y falta de agua. Yo no sé, otros cultivos, no hay estudios específicos, pero sería algo muy grave. Este 60% es peligroso, porque si pensamos que mucha de la gente que vive de eso es para autosubsistencia también, nos va a generar otros problemas, como migración, primero a las ciudades y después a donde se pueda, ¿no? Y esa va a ser una de las principales causas de la migración, los problemas ambientales, ¿no? Claudia, si quieres complementar. Sí, Así algunos datos como para que la gente se nos asuste, digamos. Mira, yo creo que es importante. No se trata de asustarlos por asustarlos. No. Simplemente, aquí estoy viendo acá a la gente. Lo que pasa es que de veras queremos generar una cierta conciencia, y por eso les he pedido que nos den datos concretos. ¿Qué pasaría? Y esto que nos va a decir Maru está estrujante. A ver. Fíjate que yo creo que es importante, ciertamente, más que preocuparnos, ocuparnos, como bien dicen. Lo del cambio climático no es algo que a lo mejor ocurre, va a ocurrir. Entonces, se maneja un rango de escenarios, el menos peor y el peor. Pero si nos vamos aún al menos peor, estamos hablando de consecuencias bastante significativas. Entonces yo creo que mínimo las medidas preventivas tienen que apuntar a ese escenario, en el caso de que nosotros apliquemos todas las medidas que nos permitan llegar a ese escenario. Si no las aplicamos, tenemos que estar considerando el mediano o el peor de los escenarios. O sea, ya no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. No, aquí no es, oye, a lo mejor hacemos algo y no